Capítulo 1. Aceptándolo. Principio 1. Mi vida está afectada por un asunto de salud mental y puede volverse ingobernable y sin esperanza, especialmente si lo ignoro o lo dejo sin tratamiento. Por lo tanto, elijo la ayuda y el apoyo de otros para superar las luchas y encontrar más gozo en la vida. Juntos tenemos entendimiento. Nos recordamos los unos a los otros del amor del Señor y que solamente Él puede hacer todas las cosas. Él es la fuente de nuestra esperanza y en Él podemos superar todas las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Sección 1. Aceptando un diagnóstico de trastorno del estado de ánimo. No hay nada malo en mí. Un ejemplo bíblico de la negación. Sección 2. Estoy condenado. Sección 3. No es tan malo. Nadie me entiende. Sección 4. Haciendo personal el principio 1. Para terminar, preguntas y respuestas con el psiquiatra. Sección 1. Aceptando un diagnóstico de trastorno del estado de ánimo. Superar tu estigma acerca de los trastornos mentales en general es una cosa, pero aceptar tu propio diagnóstico de salud mental es un poco más complicado. En algún momento u otro es común tener una de las siguientes actitudes. 1. No hay nada malo en mí. 2. Estoy condenado. 3. No es tan malo. 4. Nadie me entiende. 5. Es posible que igual me dé por vencido conmigo mismo. Estas son algunas de las muchas reacciones que las personas tienen. No hay una manera correcta o incorrecta de responder. Lo importante es que seas honesto contigo mismo y con las personas que te aman, y que eventualmente llegues a un punto de verdad y aceptación. No hay nada malo en mí. ¿Qué es la negación? Una vieja broma en inglés dice que la negación no es un río en Egipto. Ni lo niegues. Solía pensar que la negación significa que tú no querías admitir que algo era verdad. De hecho, negar algo significa que ni siquiera tienes idea que algo está mal. Negación, sustantivo, negación, es un estado mental caracterizado por la incapacidad de reconocer y resolver un problema personal serio. Definición psicológica, diccionario en carta. ¿Recuerdas algún momento en que las personas pensaron que tú no estabas actuando o pensando correctamente, pero tú no estuviste de acuerdo? Es comprensible que personas con trastornos del ánimo puedan tener esa reacción. Si nos encontramos en un estado de manía bipolar, puede que tengamos pensamientos de grandiosidad que no nos permiten creer que tenemos defectos. Si estamos deprimidos, es posible que estemos tan centrados interiormente que no comprendamos cómo nuestro comportamiento afecta a los demás. La negación puede ser común al comenzar el proceso de descubrimiento. Tus seres queridos pueden estar diciéndote que necesitas ayuda o que deberías ver a alguien. Tal vez no quieras creer que algo está mal, pero es importante tomar en cuenta las palabras de personas que te aman. Examinemos las sabias palabras del rey Salomón. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Proverbios 27:6. Toma un momento para pensar en qué significa este versículo para ti. ¿Cómo lo aplicarías con las personas que te aman y se preocupan por ti? Escribe tu opinión aquí. Cuando nos lastiman las palabras de un ser querido, esas palabras suelen ser verdad. Ellos
Se arriesgarán a ser honestos con nosotros cuando nadie más lo será. Algunas personas solo nos dirán lo que quieren que sepamos o solo lo que queremos escuchar. Aprende a confiar en las heridas de un amigo. Un ejemplo bíblico de la negación. Siempre es reconfortante descubrir que las grandes personas de la Biblia tienen las mismas deficiencias que nosotros. Incluso el rey David experimentó negación acerca de su comportamiento y se le describía como un varón conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel 13:14. Veamos la experiencia de David en los capítulos 11 y 12 de Segunda de Samuel. Para resumir la historia, el rey David tuvo relaciones extramatrimoniales con Betsabé, esposa de Urías, y ella quedó embarazada. El rey David ordenó que Urías, quien era parte del ejército del rey David, fuera puesto al frente de la batalla donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Segunda de Samuel 11:15. Como era de esperarse, Urías murió en la batalla. Después del tiempo apropiado de luto, David y Betsabé se casaron. Ahora, pienso que la mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que David estaba en el error. No solo había estado con la esposa de un hombre, sino que se las arregló para que su esposo muriera para así quedarse con Betsabé. Natán, el profeta, conocía muy bien al rey David y no aprobó su comportamiento. En 2 de Samuel, capítulo 12, Natán confrontó a David al contarle un relato de dos hombres. Uno era un hombre rico que tenía muchas ovejas y ganado. El otro, un hombre pobre que no tenía más que solo una oveja pequeña a la que amaba mucho. Natán explicó que el hombre rico mató a la amada ovejita del hombre pobre para preparar una comida para un viajero, en vez de tomar una de sus propias ovejas, de las cuales había mucho. Aquí está la descripción de las respuestas del rey David en los versículos 5 y 7 de 2 de Samuel 12. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. Tal vez nos preguntemos cómo podía David ser descrito como un varón conforme al corazón de Dios y a la vez ser tan ignorante en sus propias acciones. Cuando el rey David fue confrontado con una descripción de sus propias acciones bajo la pretensión de la historia de Natán, estaba indignado. Él no había examinado su propio comportamiento hasta que Natán, un amigo confiable, dijo: tú eres ese hombre. Y el rey David sabía que se puede confiar en las heridas de un amigo. ¿Qué cualidades debieron estar presentes en la relación para que el rey David aceptara la acusación de Natán? ¿Tienes relaciones con estas cualidades? Si es así, ¿con quién? Las respuestas del rey David demostró su verdadero carácter. Él reconoció sus acciones, confesó y aceptó las consecuencias. De nuevo, recuerda que nuestras vidas son 10% lo que nos sucede y 90% cómo respondemos. David demostró lo fácil que es vivir en negación sobre nuestro propio comportamiento, pero, sobre todo, demostró que cuando somos confrontados, nuestra respuesta es mucho más importante. Mejor dicho, por Robert Tew, la fuerza de carácter no siempre se trata de cuánto puedes soportar antes de quebrarte. También se trata de cuánto puedes soportar después de que te has quebrado.
¿Tienes a un Natán en tu vida? ¿Qué te dice acerca de tu comportamiento? ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Cómo has respondido? ¿Confías en sus motivaciones? Tal vez tus inquietudes acerca de algo no está bien, vienen de tu interior y no de alguien más. ¿Estás dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer para buscar una respuesta? Si no, ¿qué te está deteniendo? Otras personas tal vez no tengan todas las respuestas. Tú tal vez no tengas todas las respuestas. Tu Padre Celestial, quien te ama y sabe todo sobre ti, tiene las respuestas. ¿Estás dispuesto a escucharlo? Toma un momento para leer Salmo 139 en tu Biblia. Luego ora usando tus propias palabras y el siguiente ejemplo. Padre Celestial, tú me creaste y conoces mi ser más íntimo. Me amas y tienes un plan para mi vida. Espíritu Santo, examíname y conoce mis pasos. Dame el coraje para ser honesto conmigo mismo y verme a mí mismo a través de tus ojos. Señor, dame humildad para considerar las palabras de aquellos que me aman. Sobre todo, dame gracia para admitir mis faltas y fuerza para cambiarlos con tu ayuda. Amén. ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sección? Apuntas tus ideas abajo. Sección 2. Estoy condenado. Aquellos que responden a un trastorno del estado de ánimo con una actitud de estoy condenado, creen que su diagnóstico confirma lo que siempre temieron, que un día vivirán en su carro comiendo las obras de gobierno, o que pasarán 14 horas al día pintando mariposas con sus dedos en un hospital psiquiátrico. Después de todo, las personas normales no tienen un diagnóstico psiquiátrico, ¿verdad? La verdad es que más de 75 millones de estadounidenses son afectados por enfermedades mentales. Esto significa casi 1 de 3 estadounidenses ha sido diagnosticado con un trastorno mental en un año determinado. Los trastornos de abuso de sustancias, como el alcoholismo, son reconocidos alrededor del mundo como trastornos mentales y son incluidos como tal. Si crees que la enfermedad mental no va a tener un impacto en tu vida, tristemente estás equivocado. Si no te afecta a ti, afectará a alguien que amas o a alguien cercano. John Grohol, doctor en psicología, estadísticas de salud mental, el mundo de la psicología, 3 de mayo del 2010. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades mentales dan como resultado más discapacidad en países desarrollados que cualquier otro tipo de enfermedades, incluyendo cáncer y enfermedades cardíacas. Las enfermedades mentales más comunes en adultos son la ansiedad y los trastornos de ánimo. Cerca del 50% de los adultos en Estados Unidos desarrollarán al menos una enfermedad mental durante su vida. Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Reporte semanal de morbilidad y mortalidad. En inglés, MMWR. Control de enfermedades mentales entre adultos en Estados Unidos. Suplementos 2 de septiembre del 2011. ¿Sabías que los trastornos del ánimo son una de las condiciones médicas más fácilmente tratadas? No sucede de la noche a la mañana y requiere esfuerzo de tu parte, pero puedes llegar a vivir con pocos o ningún efecto del trastorno en tu vida. La combinación de la medicina, terapia de diálogo, apoyo y fe hace posible controlar tus estados de ánimo proactivamente. Y eso significa que ellos no te controlan a ti, tú controlas tus estados del ánimo.
De hecho, tu vida será mejor que antes a medida que aceptes tu diagnóstico y aprendas a vivir tu vida a pesar de un trastorno. Ese es el único objetivo de Fresh Hope. Empecé Fresh Hope siendo una persona con un trastorno del estado del ánimo, que era pastor. Mi fe me ha enseñado a ver mis circunstancias desde la perspectiva de Dios, lo cual incluye mi perspectiva acerca de las enfermedades mentales. La mayoría de los grupos de recuperación toman algunos principios bíblicos y los meten a un modelo médico para la recuperación, pero Fresh Hope comienza con los principios bíblicos e incorpora los componentes médicos y terapéuticos. La doctora Caroline Leaf, especialista en neurociencia cognitiva, dice: la ciencia se está poniendo al día con la Biblia. No lo tomes a mal. Le damos un gran valor a la psiquiatría, las medicinas y la terapia. De hecho, tenemos profesionales que revisan nuestros materiales y sirven en la junta directiva. Sin embargo, cuando la fe ocupa el primer lugar en tu programa de recuperación, puedes hacer más que solo controlar tu trastorno, puedes vencerlo y vivir una vida gozosa, llena de esperanza y con propósito. Con Cristo Jesús nunca estás condenado. ¿Por qué podría alguien sentir que su vida está condenada luego de saber que tiene un trastorno de ánimo? ¿Te sientes condenado? En Fresh Hope aprendemos a reconocer ambas partes, nuestros estados de ánimo y nuestro tanque de esperanza. Nuestro tanque de esperanza es simplemente la cantidad de esperanza o falta de desesperanza que somos capaces de elegir en un momento dado. Verás, la esperanza es una decisión basada en quién es el Señor y no en cómo nos sentimos. Debes elegir la esperanza segura y certera que se encuentra solo en Jesús. Profundizaremos en esto en detalle en el capítulo 4. Tal vez escuches a alguien decir: mi estado de ánimo es un 3, pero mi tanque de esperanza está lleno. Esa persona ha aprendido que, sin importar la situación, saben que ese ánimo y o síntoma va a pasar. ¿Cuándo sospechaste por primera vez que no estabas bien? ¿Qué tan lleno estaba tu tanque de esperanza? Fresh Hope hace un enfoque holístico a la salud mental, discutido con más en detalle en el principio 4. A medida en que comienzas el proceso de recuperación, es importante que entiendas que la mejor manera de llenar tu tanque de esperanza es entender el amor de nuestro Padre Celestial, el sacrificio de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Mientras llegas a aceptar tu diagnóstico, ¿cómo puede tu fe en Cristo ayudarte? Sección 3. No es tan malo. Para aquellos de nosotros con trastornos del ánimo, es fácil pensar que otros están armando demasiado escándalo por nuestro comportamiento. Algunos reconocerán que se sienten un poco mal, pero trazan un límite al darle a eso un nombre. Por ejemplo, un amigo cercano quien ha estado a mi lado durante mis problemas de salud mental me informó que él no tiene un trastorno de ánimo como yo, y sin embargo estaba sufriendo una severa depresión clínica y estaba tomando medicamento. Me dijo que no estaba enfermo como yo, solamente deprimido. Él sabía que yo tenía una enfermedad mental, pero no veía solo la depresión como una. No obstante, esa depresión le ha pasado factura en su vida, causando pérdida de empleos y un matrimonio destruido. Con todo, el estigma de ser etiquetado como alguien con un trastorno o enfermedad mental era inimaginable para él. A menudo, la recuperación es menos trabajo que la desesperanzadora
campaña de tratar de convencer a otros que estás bien. ¿Por qué no solo aceptar que no estamos bien y dejamos que la recuperación comience? Lo que te detiene no es quién eres, sino quién tú crees que no eres. Nadie me entiende. Aquellos de nosotros con un trastorno del ánimo podemos pensar que los demás no nos entienden porque nos estimamos ya sea mucho o muy poco. Tal vez te has escuchado a ti mismo decir algo como: tú no podrías soportar mi vida, o lo estarías haciendo peor si estuvieras en mi lugar. Las personas con trastornos mentales suelen ser personas altamente inteligentes y creativas. Podemos pensar ya sea que somos más importantes o que hemos experimentado un dolor más profundo que otros debido a nuestras circunstancias. Por otro lado, también demostramos una actitud de nadie me entiende, al creer que somos los únicos normales. Antes de llegar a aceptar mi propio diagnóstico bipolar, había convencido a todos a mi alrededor de que ellos necesitaban terapia. Yo creía que yo no era el que tenía un problema, ellos sí. Es verdad que nadie entiende las circunstancias y sentimientos exactos que experimentamos, pero eso no significa que estamos bien. Cuando un trastorno del estado de ánimo está en acción, la química de nuestro cerebro está fuera de control y nuestro razonamiento puede fallar. Nuestra mente puede jugar con nosotros. Lo que otros ven claramente puede parecernos absurdo. Nuestra mayor amenaza tal vez se esconda en creer todo lo que nuestro cerebro nos dice. La aceptación comienza cuando entendemos que nuestro pensamiento distorsionado contribuye a la manera en que nos vemos a nosotros mismos y en qué responderemos a los demás. Principio 1. Cada reunión de Fresh Hope comienza con la lectura de nuestros 6 principios. El principio 1 es el centro de este capítulo, y espero que la lectura hasta aquí te haya traído a un punto donde puedas aceptar todo lo que esto abarca. Echemos un vistazo a la primera oración del principio 1. Mi vida está afectada por un asunto de salud mental y puede volverse ingobernable y sin esperanza, especialmente si lo ignoro o lo dejo sin tratamiento. Por lo tanto, elijo la ayuda y el apoyo de otros para superar las luchas y encontrar más gozo en la vida. ¿Estás de acuerdo con esta declaración? Examinemos cada idea por separado. Mi vida está afectada por un asunto de salud mental. ¿Has trabajado para superar cualquier obstáculo que te haya impedido aceptar tu diagnóstico? ¿Puedes aceptar que tienes un trastorno del estado de ánimo sin sentir vergüenza o estigma? Y puede volverse ingobernable y sin esperanza. ¿Estás dispuesto a reconocer que tu trastorno del ánimo ha afectado la calidad de tu vida, volviéndola difícil de controlar y resultando en, o potencialmente conllevando a, desesperanza y relaciones rotas? Si es así, ¿cómo? Especialmente si lo ignoro o lo dejo sin tratamiento. ¿Entiendes tanto la facilidad como la importancia de tratar un trastorno mental como si tuvieras una condición médica? Espero que hayas podido aceptar completamente estas declaraciones. Si no, date un poco de tiempo. Si puedes comprometerte en una sola cosa, comprométete a aprender. Comparte abiertamente con otros que tienen trastornos del ánimo y que están viviendo una recuperación sostenida. Pregúntales sobre su recuperación. Pregunta cómo es diferente su vida. Pregunta qué es lo que les ha ayudado. En la mayoría de los casos, cuando alguien está sufriendo de un trastorno del ánimo o una enfermedad mental, la negación
causará relaciones tensas con los demás. El daño podría estar hecho y no podrá corregirse hasta que haya una aceptación del diagnóstico. Cuando consideras el daño provocado por tu trastorno, ¿qué cosas específicas vienen a tu mente? Escríbelas aquí. Maneras en que me he lastimado a mí mismo. ¿Cómo he lastimado a otros? Ahora lleva esta lista delante del Señor en oración. Si hay pecados, reconócelos y pídele perdón al Señor. Si tu lista incluye malas elecciones y decisiones, reconócelas y pide al Señor ayuda para encontrar una manera de corregir esas cosas. Finalmente, pídele ayuda al Señor para perdonarte y vivir en la verdad de su amor y perdón. Puedes escribir tu propia oración abajo o puedes orar así. Querido Padre Celestial, mientras miro mis acciones, confieso haber pecado contra ti. Acepto el sacrificio de Cristo por mi pecado y pido tu perdón. Gracias por tu promesa de perdonarme y además limpiar mi pecado. Ayúdame a ver mis acciones a través de tus ojos. Transforma mi mente y renueva mi pensamiento para caminar sin mancha ante ti. En el nombre de Jesús, amén. Escribe una oración con tus propias palabras. Ahora examinemos la segunda parte del principio 1. Mi vida está afectada por un asunto de salud mental y puede volverse ingobernable y sin esperanza, especialmente si lo ignoro o lo dejo sin tratamiento. Por lo tanto, elijo la ayuda y el apoyo de otros para superar las luchas y encontrar más gozo en la vida. Si has sido honesto contigo mismo hasta este punto, habrás reconocido que tus acciones han herido a otros. También te habrás dado cuenta de que el tratamiento de tu trastorno probablemente involucrará a otras personas, incluyendo un psiquiatra, un psicólogo y un grupo de apoyo. A veces es difícil admitir que necesitamos ayuda y es aún más difícil pedirla. Míralo de esta manera. Es imposible saberlo todo. Aún el doctor más brillante del mundo tiene un contador. Aún el contador más preciso tiene un fontanero. Aún el mejor fontanero tiene un dentista, y así sucesivamente. El punto es que puedes saber todo sobre algo, pero no puedes saber algo sobre todo. Confía en otros. Tienes que confiar en un experto del cerebro, un experto en comportamiento y en personas que son expertas en ti. Aceptar la ayuda de otros te hará a ti una persona más saludable. Pedir ayuda no es una señal de debilidad, es una señal de fortaleza. Reflexiona en el apóstol Pablo, quien escribió lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, y me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pedir ayuda no es una señal de debilidad.
Hay algo que Pablo describe como aguijón en mi carne, algo malo en su cuerpo que lo atormentaba. Los eruditos han especulado lo que era ese padecimiento, pero Dios puede que lo haya mantenido un misterio para que tú y yo pudiéramos identificarnos con Pablo. En cierto modo, podríamos decir que nuestro trastorno del ánimo es nuestro aguijón en la carne. Cuando Pablo le rogó al Señor que le quitara el aguijón, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 9. Pareciera como que podemos elegir entre lidiar con los aguijones con nuestras propias fuerzas o con las fuerzas del Señor. A menudo las personas dicen, el Señor nunca te dará más de lo que puedas soportar. No estoy de acuerdo con eso. Muchas veces Él te dará justo lo suficiente para que te des cuenta de tu necesidad de Él. Pero Él nunca te dará más de lo que ustedes dos juntos pueden soportar. Dios quiere que dependas de Él. La conocida oradora Joyce Meyer lo explica bien. Dios no solo quiere darte fuerza, Él quiere ser tu fuerza. No quiere que le demuestres qué tan fuerte puedes ser. Él quiere mostrarte cuán fuerte Él puede ser a través de ti. ¿Estás dispuesto a aceptar su fortaleza? En el versículo 9, ¿por qué Pablo dice que se gozará en sus propias debilidades? ¿Reconocemos nuestra debilidad al admitir nuestras limitaciones humanas? Al admitir nuestras limitaciones, ¿reconocemos que solo Dios sabe todo acerca de todo? Al confiar en Él, su fuerza toma el control y su poder se vuelve evidente en nuestra debilidad. Ahora veamos de nuevo la segunda parte del principio 1. Mi vida está afectada por un asunto de salud mental y puede volverse ingobernable y sin esperanza, especialmente si lo ignoro o lo dejo sin tratamiento. Por lo tanto, elijo la ayuda y el apoyo de otros para superar las luchas y encontrar más gozo en la vida. ¿Puedes admitir tus propias limitaciones y permitirle a Dios darte la fuerza que necesitas? ¿Puedes estar de acuerdo en que necesitas la ayuda de profesionales? ¿Puedes aceptar el apoyo de personas que Dios ha puesto y pondrá en tu vida para aprender a vivir y progresar con tu trastorno del ánimo? Ideas claves. La negación no es pretender que no sabes que algo está mal. La negación es que ni siquiera tienes idea de que algo está mal. Los seres queridos se arriesgarán en ser honestos contigo cuando nadie más lo será. Por ello, escucharlos es importante porque es muy probable que su retroalimentación sea correcta. No es lo que nos sucede, sino cómo respondemos lo que determina nuestro verdadero carácter. 1 de cada 3 adultos es afectado por un trastorno del ánimo. Los trastornos del ánimo son una de las condiciones médicas más fácilmente tratables. Puedes aprender a vivir una vida plena a pesar de tu trastorno del ánimo. Cristo hace la diferencia entre controlar tu trastorno y vencerlo. Sección 4. Haciendo personal el principio 1. Piensa en lo que significan para ti las palabras del principio 1. En el siguiente ejercicio, reescribe el principio 1 reflejando tu propia situación de vida. Sé lo más específico posible. Por ejemplo, principio 1 de Fresh Hope. Mi vida está afectada por un asunto de salud mental y puede volverse ingobernable y sin esperanza, especialmente si lo ignoro o lo dejo sin tratamiento. Por lo tanto, elijo la ayuda y el apoyo de otros
para superar las luchas y encontrar más gozo en la vida. Principio 1 de John. Mi vida ha sido controlada por la depresión hasta el punto en que no puedo controlar mis pensamientos y acciones si lo dejo sin tratamiento. Por lo tanto, elijo la ayuda y el apoyo del Dr. Shaw, de la medicina, de Fresh Hope y de mi familia para vencer mis luchas y encontrar más gozo en mi vida. Mi principio 1. Cada vez que leas el principio 1, recuerda esto que has escrito y siéntete orgulloso por la valentía y honestidad que demostraste para comenzar este camino de recuperación. Bien hecho. Preguntas y respuestas con el psiquiatra. El Dr. Michael Eger es un psiquiatra y sirve en la junta directiva de Fresh Hope. Él ha sido mi doctor y apoyo por casi 20 años. Le he pedido su aporte profesional en las preguntas a menudo relacionadas con cuestiones de salud mental. Cada capítulo terminará con una sección de preguntas y respuestas con el Dr. Eger para ayudarte a entender mejor los puntos claves. 1. Si los trastornos del ánimo se deben a la química cerebral y a la genética, ¿por qué no todos en mi familia tienen los mismos problemas que yo? Dr. Eger. No todas las formas de trastornos del estado de ánimo se heredan directamente, pero el trastorno afectivo bipolar se transmite como autosómico, dominante con penetración incompleta, lo que significa que los hijos de un paciente con trastorno afectivo bipolar tendrán el gen, pero no necesariamente el trastorno del estado de ánimo completo. Algunos mostrando prácticamente ningún síntoma y otros solo una forma muy leve de él. 2. ¿Por qué nadie descubrió que yo tenía este trastorno antes? Dr. Eger. Los trastornos del ánimo no son totalmente sintomáticos hasta la adolescencia tardía o la adultez temprana. Mientras más pronto aparezcan los síntomas, es probable que el patrón de síntomas sea más severo a medida que se desarrolla. El trastorno bipolar en la niñez, con irritabilidad severa, cambios de humor y pensamiento presurizado, es reportado en ocasiones antes de los 12 años, sugiriendo generalmente una forma severa de trastorno. 3. ¿Quién puede dar un diagnóstico de salud mental? ¿Cómo se realiza? ¿Se harán pruebas o exámenes? Dr. Eger. Los médicos, incluidos los psiquiatras y los psicólogos clínicos autorizados, pueden hacer un diagnóstico de salud mental. En algunos estados, otros niveles de terapeutas también pueden hacerlo. El diagnóstico se hace con una entrevista clínica, a veces complementada con pruebas de papel y lápiz para revelar ciertos grupos de síntomas, tales como las escalas de clasificación de depresión y manía, el MMPI, Inventario de Personalidad Multifásica de Minnesota, y el Inventario de Connor para el TDAH.